Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Rosa Quilombaquín, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. Voy a presentar el Ecuador en línea de tiempo en la educación indígena y el rol del Estado. Em, Entre los hitos sugeridos de incorporar se encuentran los cuales están organizados por hitos representativos para dirigentes indígenas y campesinos: la plantación y la hacienda, la reforma agraria, el descubrimiento, el petróleo, el levantamiento de la hacienda, en 1990, la dolarización, al ascenso de la evolución ciudadana y la constitución del 2008, del banquero y del banquero en el poder. Voy a presentar una línea de tiempo desde el año 1830 hasta el año 2023. En la línea de tiempo, el Estado oligárquico en el año 1830 al año 1900. El movimiento indígena, la resistencia contra la explotación de las haciendas. En la agricultura, la ganadería y también en la presencia del Estado, controlados por la oligarquía y la iglesia. En la educación era restringido para los indígenas y campesinos, controlado por las élites. En el año 1900 al año 1940, en el proyecto desarrollista. El movimiento indígena, las primeras organizaciones sindicales en el sector económico, en la exportación del cacao, exportaban cacao. En la expansión lenta en los servicios públicos y en la educación. En las escuelas públicas básicas era limitada para los indígenas y campesinos que puedan ir a estudiar. En el neoliberalismo, en el año 1940 al año 1980. En la reforma agraria, en el año 1964 al año 1973. En el petróleo del descubrimiento en el año 1967 es donde descubrieron el petróleo. Y en la exportación agrícola. En la influencia en las políticas neoliberales y en los servicios públicos de expansión en la educación formal, aunque persisten desigualdades. En el año 1980 al año 2000, en el neoliberalismo, en el neodesarrollismo, en el levantamiento indígena del año 1990, en las protestas contra la dolarización. Hubo protestas por, por pasar de los sucres a las monedas. Entonces, por eso es lo que Yamil dejó ya dolarizado el dólar ya. En la agricultura hubo la exportación de banana y también el petróleo. En las políticas económicas y sociales, en la inclusión en los actores marginalizados, en el incremento de políticas nuevas económicas y sociales, en el mayor acceso en las comunidades indígenas. En el retorno de las élites en el año 2000 al año 2023. En la participación en la Asamblea Constituyente del año 2008, en contra de las políticas neoliberales, en la diversificación económica y en la tecnología. En las reformas constitucionales, en la garantía de los derechos y servicios públicos. En la Constitución del 2008 garantiza la educación intercultural bilingüe como apoyo estatal en la implementación. También en los hitos, en los hitos representativos en los dirigentes indígenas y campesinos. En la plantación y en la hacienda, en el año 1830 al año 1900, la economía fue basada en la explotación agrícola por parte de la oligarquía. En la reforma agraria, en el año 1964 al año 1973,
en la distribución de las tierras, favoreciendo la inclusión de campesinos y comunidades indígenas. En el descubrimiento del petróleo en el año 1967 hubo un cambio en la economía con un significativo en las políticas estatales y en las comunidades amazónicas. También hubo un levantamiento en el año 1990. El movimiento indígena hizo una demanda sobre sus demandas, sobre sus derechos y ellos hacían movilizaciones a pelear por los derechos. También en el año 2000 es que ya se hizo la dolarización. En el cambio, hubo un cambio económico con amplias repercusiones sociales y económicas. En el ascenso en la Revolución Ciudadana en el año 2007. El gobierno progresista que impulsa las reformas económicas y sociales. En la Constitución del año 2008, donde garantiza los derechos a las comunidades indígenas y principalmente a la educación intercultural bilingüe. El banquero y el bananero en el poder en el año 2021 al año 2023, en el retorno de las políticas neoliberales y en las resistencias indígenas. Bueno, es las historias de mis abuelos y de mis padres. Bueno, mi abuelo me recuerda que en los tiempos de la hacienda muchos indígenas trabajaban sin acceso a una educación formal. Em, Mi padre me contó que cómo los movimientos sindicales y la reforma agraria permitieron a algunas comunidades acceder a tierras, a la educación básica. También yo he visto cómo las políticas educativas recientes han aumentado el acceso a la educación cultural bilingüe, aunque aún sigue habiendo los desafíos. Y continúo con la segunda pregunta. En base a la línea del tiempo definida, responda a las siguientes preguntas. ¿Cómo fue la educación indígena al inicio de la República? La educación indígena no existía prácticamente dentro del sistema educativo, ya que estaba diseñado con la gente mestiza y con la gente blanca, ya que incluía las comunidades indígenas también donde vivían en un contexto de opresión. En las escuelas indígenas no había todavía en la parte rural, eran religiosos y no enseñaban la lengua indígena eh, que el bilingüismo literalmente el idioma es el idioma quichua. ¿Cómo influyó la lucha de las organizaciones indígenas y campesinas en el Ecuador por la educación del Estado? En las organizaciones indígenas en el año 1990, hubo un levantamiento indígena, donde llegaron a conocer al Estado sobre las necesidades que había dentro de la educación inclusiva, donde se respetaba las lenguas culturales indígenas. Respetaban mucho la lengua indígena, ya que en la organización social y otros grupos indígenas exigieron la creación a que se forme un nuevo sistema educativo intercultural bilingüe que era incorporado en la Constitución del año 2008. Eh, ¿Cómo eran nuestras escuelas y de qué manera respondían a nuestros territorios? En las escuelas indígenas eran pocos estudiantes que habían, porque casi no había una gran cantidad de estudiantes, ya que había muchas cosas que adaptaban a la necesidad cultural y local, ya que la mayoría de estudiantes hablaban era el idioma español y un poco, un 3% hablaban lo que es el idioma quichua, ya que
En la enseñanza no se respetaba las costumbres ni las lenguas de los pueblos indígenas, ya que muchos niños indígenas eran discriminados dentro del sistema educativo y no les ofrecía el recurso educativo que era pertinente, o sea, que ellos se merecían la educación. Ellos no, o sea, no respetaban. ¿Qué pasó con la educación propia cuando el Estado asume su responsabilidad de velar por la educación intercultural bilingüe? Dentro en la educación intercultural bilingüe, el Estado reconoció sobre la diversidad cultural y la diversidad lingüística, ya que en la implementación ha habido mucha desigualdad en el caso de la educación intercultural bilingüe, ya que ha enfrentado muchos obstáculos. Ha habido falta de recursos, escasez en la formación en los docentes para enseñar en las lenguas indígenas, o sea, no habían preparados, no había, no había una educación que ahora lo tenemos, em, ya que se ha permitido en las comunidades indígenas tengan una mayor autonomía en la educación de los estudiantes, en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, de perseverar la identidad cultural y en la educación intercultural bilingüe. En un mapa del Ecuador, ubicar las escuelas indígenas más importantes. Las escuelas indígenas más importantes está ubicado en la provincia de Pichincha, en el cantón Cayambe, una escuela indígena de Cayambe es la, el Colegio Dolores Cacuango, que es una escuela bilingüe. En Riobamba tenemos en una escuela de Monseñor Leonidas Proaño. En Imbabura tenemos la Escuela Intercultural Bilingüe Hatun Curaca en Otavalo, Imbabura. Y también en el sistema de escuelas indígenas en Cotopaxi, en el CEI, en el año 1974, en Sumbawa, Chuquilán y otras comunidades en la provincia de Cotopaxi. En Pastaza también tenemos una escuela bilingüe en la Federación de las Comunas en Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana. En Bolívar también tenemos una escuela indígena de Simiatu, Fundación Runa Cunapa y Echana Huasi. También tenemos en Chimborazo una escuela bilingüe que es Misión Andina. También tenemos en Sucumbíos el sistema radiofónico Shuar, en donde también es una escuela y muchas gracias.